Adhieren a este programa Estudio Contable Leonardi y Pagliero, García y Olivero, el lugar que todos eligen. MC Muebles, www.mcmueblesweb.com.ar. Osvaldo Santilli e Hijos Neumáticos. Municipalidad de Armstrong. Gestión Verdequia. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Armstrong Limitada. Susocufia y Asociados. www.susocufia.com.ar. Bienvenidos a un nuevo encuentro de lo que llamamos prevención y salud. En el día de hoy vamos a hablar de psicoanálisis, vamos a erradicar algunos mitos y también vamos a conocer algunas verdades. Vamos a consultar para qué personas, qué franja etaria se puede psicoanalizar una persona y bueno, también digamos los distintos paradigmas de la psicología, cuáles son los mismos. Le vamos a dar la bienvenida al licenciado en psicología Gastón Cufia. Licenciado, ¿te egresaste en Rosario? Porque, sí, es una licenciatura, pero en realidad el título es psicólogo en Rosario. Los de Rosario son psicólogos, por eso me confunden. El mismo título, digamos. Sí, y los que vienen de Córdoba son licenciados, pero sí, seguramente. Bienvenido, sí, la verdad que te vamos a dar la bienvenida 2 o 3 veces hoy en el programa, muchas porque gracias a ustedes. Es la primera vez que participás y realmente nos encanta tener caras nuevas y gente joven. Contanos un poquito qué es el psicoanálisis y para qué sirve, Gastón. Bueno, el psicoanálisis, por empezar, es una teoría. Una teoría es una disciplina que implica una teoría y una práctica. Y una teoría en el marco de psicología, teniendo en cuenta que la psicología, a diferencia de otra ciencia como la física, es una disciplina de las ciencias sociales que tiene diversas teorías. Muchas tienen alguna comunidad en común, cosas en común, y otras son hasta contrapuestas, digamos. Y el psicoanálisis se diferencia porque los postulados que tiene, tiene una forma de pensar al ser humano, en particular al sujeto, y por lo tanto una forma de pensar al padecimiento y a lo que considera el tratamiento del padecimiento particular y distintiva, digamos. Bien. ¿A quiénes está destinado el psicoanálisis? ¿Únicamente a los adultos o también se puede hacer este tipo de terapia a los adolescentes y a los niños? El psicoanálisis, como concepción del sujeto y del padecimiento, fue diversificándose y, digamos, si bien en un primer momento empezó con Freud, con el tratamiento de los adultos, rápidamente los postulados posibilitaron empezar a pensar el padecimiento de los niños y hoy en día, ya hace tiempo en realidad, puede posibilitar una clínica tanto de niños, adolescentes como adultos, obviamente con diferencias, no es lo mismo. Por ahí la idea sería, bueno, ¿cómo hace con un psicoanalista con un niño? ¿Lo tira al diván? No, bueno, no. El dispositivo es totalmente diferente, digamos. Seguramente hay juegos. Exactamente, porque estamos hablando de un sujeto en formación, no estamos hablando de un adulto donde ya... Y todo hay que pensarlo diferente. Esto en el marco de la clínica. También hay que decir que el psicoanálisis no solo es una clínica, sino que posibilita aplicación en diferentes campos, en el campo laboral, en las empresas, en el campo educativo, forense incluso. Ha encontrado diferentes desarrollos. Gastón, ¿y cómo se divide el campo de la psicología? Si bien es una pregunta muy amplia, pero bueno, vos tratá de resumirla. En realidad hay muchísimas teorías. Las primeras teorías que empezaron a desarrollarse fuertemente empezaron en el siglo XIX. De esas teorías que podemos mencionar las más importantes, que son la psicología conductista, el psicoanálisis, la Gestalt, la teoría sistémica. Son teorías que comenzaron y que después se encontraron nuevos desarrollos. Hacia más adelante empezó la psicología cognitiva, retomando algo de conductismo. Y cada uno fue estudiando partes del objeto diferentes, ¿no? Uno estudió la percepción, otro estudió los procesos inconscientes, otro estudió el sujeto en sistema, con la familia, y que posibilitaron pensar diferentes aristas de la psicología, pero que en algún punto también no necesariamente, a veces son complementarias y otras veces son hasta contrapuestas. Por eso es un campo en lucha, un campo en tensión. Bien, actualmente, bueno, hay muchos psicólogos y psiquiatras, se habla mucho, como vos mencionabas recién, de la teoría conductual, de terapia sistémica, de constelaciones familiares. Sí, son más nuevas, digamos. Claro, son cuestiones más nuevas.
esto, digamos, ¿hay alguna diferencia entre estas con el psicoanálisis? En realidad hay diferencias entre todas, más allá que algunas se emparentan más. Bien. Por ejemplo, la psicología cognitiva de alguna forma es heredera a la psicología conductista. Tiene algunas diferencias, pero en realidad surgió de algunos postulados similares, complejizándose más o teniendo en cuenta cosas que antes el conductismo no tenía en cuenta. El psicoanálisis, sí, digamos, si bien, por ejemplo, teorías gestálticas o terapias gestálticas y cognitivas también han echado raíces, digamos, en postulados freudianos, por ejemplo, del psicoanálisis, pero bueno, conservan cada una diferencia primordial. En el caso del psicoanálisis, el psicoanálisis siempre ha partido de una idea respecto del inconsciente, no solo como hipótesis necesaria para poder entender ciertas enfermedades mentales, sino también incluso para poder entender la normalidad, incluso los grandes desarrollos de la cultura, el arte y un montón de cuestiones que no era suficiente con pensar la conciencia. Y otras psicologías se quedan por ahí con la parte de la conciencia. No dan lugar, no es que rechazan, pero no dan lugar a los otros estudios. Pero el postulado del inconsciente del psicoanálisis no es simplemente que hay cosas inconscientes, sino que desarrolla una categorización de diferencias de cómo funcionaría, mecanismos, cómo se forma. Digamos, la hipótesis del inconsciente es, digamos, como lo más diferencial del psicoanálisis, en ese sentido. Gastón, nos tenemos que ir a vender un ratito, Muy pero bien. ya estamos con vos. Nos vamos a una primera pausa y ya volvemos con más prevención y salud. MG, Espacio Odontológico, de Mariela Giacinti, odontóloga, especialista en endodoncia. Flotron 1492, Armstrong, Santa Fe. 03471 46 36 77 156 20 739. Centro Integral Esencial te invita al taller de embarazos, temores y fantasías. Curso de preparación integral para la maternidad y paternidad. Kinesiología, clínica médica, psicología. Profesionales invitados, nutricionista, ginecóloga y pediatra. Centro Integral Esencial. En calle 19, número 1180. Teléfonos 471-830. Celular 03471 1554 29 57. Las parejas. Silvana Lascar, licenciada en Kinesiología y Fisiatría, doctora en Quiropraxia. Atiende en alquimia, servicios para la belleza del hombre y la mujer. Turnos al 03471 490107. Fisher 622, Armstrong. Silvana Lascar, licenciada en Kinesiología y Fisiatría, doctora en Quiropraxia. Doctor Silvio Maurelli, especialista en clínica médica, San Martín 1352, teléfono 490-150 Armstrong. Inspirame Positano, ropa femenina exclusiva en Pueyrredón 824, Rosario. Encontraros en Facebook, Inspirame Positano. Podosport, podología de avanzada de Mónica Mendoza, representante en Argentina de Asociación Iberoamericana de Podología. Estudios biomecánicos de la marcha, baropodometría, plantillas ortopédicas, podología deportiva. Atención, en 14 de diciembre 1255. Para turnos, llamar al 490-367, celular 1552-8372, Armstrong. Labiar, Laboratorio Bioquímico Armstrong de la Bioquímica Mariana Bienciotto. Atiende obras sociales y particulares. En Roldán 1325, teléfono 460-508. Domicilios y urgencias. Labiar, Laboratorio Bioquímico
por una información certera y al instante. www.armstrongyregion.com.ar. Publica para vender. Publica para ganar. www.armstrongyregion.com.ar. Gastón, ¿notás últimamente en tu consultorio, Sí. en la consulta cotidiana, un mayor aumento de angustia generalizada, digamos, en varias personas, o que van varias personas por una misma patología? ¿Se da o no? Hay, digamos que cada época tiene, si bien hay cuestiones, la angustia, por ejemplo, es algo que es propio del ser humano, también es cierto que ciertas formas de presentación de esa angustia, como los ataques de pánico y trastornos de angustia, sí es cierto que han tomado se han generalizado mucho más por el tipo de vida también que se lleva a cabo hoy en día, digamos. Me parece que a cada época el tipo de ritmo de vida que vivimos posibilita que ciertos trastornos, que no son nuevos tampoco, se agudicen o vayan tomando cierta... Bueno, el ataque de pánico es algo que todo el mundo escucha, Sí. pero bueno, también ciertas formas de depresión, y también es cierto que hace bastantes años, por lo menos en Argentina, las personas, hay menos prejuicios para poder ir al psicólogo, entonces también es Eso cierto. es importante. Gastón, se habla mucho y escuchamos mucho de la gente que dice tengo fobia social, tengo fobia a la ruta, tengo fobia a manejar en autopista Sí, y no en ruta. sí, sí. Bueno, ¿cuál sería la causa de las fobias? ¿O hay un sinfín de causas? Sí, primero que cuando uno habla de fobias, digamos, lo primero que salta a la vista es la diversidad, ¿no? Incluso me parece que lo que puede resultar hasta un poco llamativo es que si uno busca en internet puede encontrar hasta un glosario de tipos de fobia, que lo que indica eso en realidad es que en mucho sentido no tiene clasificarlas, porque en última instancia la fobia puede ser de cualquier cosa. No es que existe una fobia que tiene una naturaleza muy... Hay mecanismos universales, digamos, las fobias, por lo general, por lo menos el psicoanálisis lo que plantea, es que la fobia es el miedo dirigido hacia un objeto, y ese objeto aparece no de casualidad, sino que tiene algún vínculo con la historia personal de esa persona. Ese objeto encontró una facilitación para advenir como un objeto como uno de miedo, como ser los ratones, qué sé yo, pero no es casualidad, digamos, no es que cae del cielo, sino que si uno busca en la historia personal puede entender qué cuestiones de la historia personal pudieron haber ayudado a que ciertos miedos que tienen que ver con otras cosas fueran derivados a un objeto que a veces puede hasta ni ser peligroso, como puede ser, qué sé yo, no sé, cualquier cosa, porque o de fobia puede ser de cualquier cosa. Sí, fobia a una araña, una Desde serpiente. una araña, pero una araña que yo puede picar, pero puede ser hasta cosas que son inofensivas, digamos, objetos. Las palomas, sí. Las palomas o cualquier Sí, sí, objeto. también. ¿Puede que algunas fobias desencadenen en crisis de pánico, o pánico es otra cosa? No, hay una cercanía entre ambas cosas porque, digámoslo así, el pánico de alguna manera es una reacción de miedo sin un objeto. Digamos, la persona entra en un pánico, no sabe por qué, incluso a veces está detonado por momentos que no tienen conexión con algún peligro real, pero la persona se siente totalmente amenazada al punto de sentir que se está por morir. Y que digamos que es una angustia generalizada y aguda. Y el pánico, mejor dicho, la fobia es ese miedo, pero ya circunscrito, o sea, dirigido hacia algo bien definido, ¿no? Tengo miedo a la oscuridad, no sé, miedo a conducir. Muchas veces... Sí, pero mucha gente, o Sí. sea, vos la estás nombrando, pero mucha gente de la que nos está mirando, de que está viendo este programa, dice, uy, se siente identificado con algún tipo de estas fobias que estamos mencionando. Por supuesto que si uno se acerca demasiado al contacto con un objeto que para uno es fobígeno, o sea, que le genera fobia, puede entrar en pánico. Y también podemos decir al revés, a partir del pánico puede pasar que la fobia sea una forma de ese miedo que no tiene ningún objeto y no se sabe por qué, después se transforme en una fobia. Puede pasar que los ataques de pánico deriven en alguna fobia también. Gastón, ¿cuánto dura las sesiones de psicoanálisis? Convengamos que psicoanálisis no se caracteriza por ser una terapia breve, sino todo lo contrario. Sí,
pero también hay que partir también de un mito que es importante decirlo, y es que el psicoanálisis se considera, uno dice, bueno, no, por el psicoanálisis no, porque yo no quiero estar 5 años, 10 años tratándome con lo que implica de gasto. Y en realidad el psicoanálisis no se plantea un tiempo. Yo he tenido pacientes que, digamos, han trabajado un par de meses y ha sido suficiente quizá para que ese paciente restablezca quizá ciertas condiciones saludables o puedan aminorar los síntomas. Las primeras sesiones incluso los pacientes pueden manifestar que la angustia disminuyó. Lo que sucede con el psicoanálisis en realidad es que ese mismo paciente puede llegar, hay una decisión personal, y es que a partir de descubrir por qué algunas cosas suceden y por lo tanto aminorar algunos síntomas, ese paciente o puede decir, bueno, ya me siento bien, no quiero venir más, o puede suceder que eso habilita a nuevas preguntas de parte del paciente, a nuevo deseo de seguir avanzando. Quizá ese síntoma por el que vino no es tan importante, ahora quedó detrás, pero posibilitó hacerse preguntas quizá que puedan habilitar a mayor autonomía. Ahora quizá no era simplemente no poder rendir un examen, sino que además ahora al descubrir cuáles eran las cuestiones mucho más básicas o más importantes que le hicieron encontrar al paciente descubrir con qué tenía que ver esa angustia, le dieron mayor autonomía y le posibilitó ahora plantearse nuevos desafíos quizá. Y eso requiere por ahí seguir, en la medida que el paciente tiene nuevas preguntas, porque empieza a detectar que había otras cosas que también le molestaban, no la urgente, la primera, había otras cosas, empieza a descubrir que había otras cosas, continúa, pero es una decisión personal. Algunos sienten que por el síntoma que vino no está más, dejan de venir y está bien, puede ser 3 meses, 4, 6. Y hay otros pacientes que quieren continuar el trabajo porque surgen nuevas preguntas, hay nuevas limitaciones que estaban desde ahí, desde mucho tiempo, pero que estaban tapadas por la urgencia y que quieren seguir trabajando y pueden estar 1 año. Pero eso depende del deseo, no es que el psicoanalista o el psicólogo dice, no, usted tiene que seguir viniendo, excepto que la persona esté en una urgencia subjetiva, que uno dice, no, realmente es importante que vengas. Hay una decisión personal y que se consensúa entre el... Pero vale la pena esta aclaración, porque ¿Sí? uno por ahí cuando escucha de hablar de psicoanálisis, vos decís, uy, pero voy a tener que estar años haciendo terapia. Claro, es más, la crítica que se le hace bueno es esa, desmitificarlo, sí. y en realidad el psicoanálisis tiene todo un desarrollo en el hospital, donde está la urgencia. Hay personas que trabajan desde el psicoanálisis en la urgencia, y uno diría, ¿cómo es eso si tiene que haber un diván? Bueno, no. El psicoanálisis es una teoría que explica el padecimiento y va a encontrar una adaptación para cada momento. El psicoanálisis tiene toda una postura de qué hay que hacer con la urgencia. Y con la urgencia no hay que hacer lo mismo con una persona que tiene el tiempo para hacerse preguntas sobre los proyectos personales, por ejemplo. En la urgencia hay que hacer otro tipo de movimientos, otro tipo de intervenciones que posibiliten a la persona estabilizar coordenadas básicas para poder volver a encontrar un cauce. Y a veces eso es una intervención en el día, en una persona que está en la guardia de un hospital. Bien. Gastón, no te vayas. No. Y usted tampoco. Nos vamos a una última pausa y luego el cierre. Consultorios odontológicos integrales de los odontólogos Alejandro Varela y Marianela Estéfano. Odontología general, implantes dentales, odontología estética y rehabilitación, ortodoncia. Atendemos particulares y obras sociales. Estamos en Flotrom 2085 de la ciudad de Armstrong. Turnos al 03471 46 33 42 o al 156 11 615. Clarisa Bigoglio, psicóloga, terapeuta con orientación gestáltica. Atiende en Esencia Centro Integral, Sanguinetti 1432. Para consultas y turnos al 0341 1531 35 162. Clínica del Sol SRL. Excelencia en tratamientos clínicos, quirúrgicos y diagnóstico por imágenes. Garibaldi 1021, teléfono 03 467 40 16 49. Cruz Alta. Andalue Florería, arreglos florales, eventos, centros de mesa, ramos, buquet para tortas, artesanías, tablas de madera, atrapasueños, mandalas y variedad en sahumerios importados. Andalue Florería, Crucianelli 221, teléfono 03471 156 11 110. Alejandra Romano Cantón, licenciada en nutrición. Rivadavia 509,
Teléfono 462-977 155 21 781. Gastón, ¿por qué recomendás la teoría del psicoanálisis? ¿Por qué te inclinaste por esa luego de tu formación? Bien. Porque considero que no es posible poder entender cuestiones de la complejidad del ser humano tomando en cuenta simplemente una postura de redireccionar a la persona, ¿no? Si tiene un padecimiento, lo que hay que hacer es reeducarlo, ¿no? Bueno, por acá no va casi la dirección del consejo, la orientación. El psicoanálisis puede orientar, pero no es suficientemente con orientar, es como direccionar al paciente. Es importantísimo poder generar una experiencia, no una educación, un disciplinamiento del paciente, sino una experiencia que le posibilita al paciente encontrarse con cosas que ni él tiene idea, pero que están en la base de mucho padecimiento, que tienen que ver con la historia personal, y que tampoco el psicoanalista la sabe. Y es una experiencia, de alguna manera, en la cual están los dos tienen que ir descubriendo eso. Y me parece que es dar lugar a un conocimiento de sí mismo, pero no es solamente un conocimiento, es una experiencia, tiene efectos en el ir descubriendo. Y hay otras teorías que yo he visto y que las respeto, pero que por ahí parten de, bueno, si te pasa esto, la solución es esta, ¿no? Claro. Cuando el psicoanálisis en realidad se toma un tiempo para poder primero escuchar qué le pasa al paciente, con qué tiene que ver, y no da por supuesto lo que es mejor para el paciente. Es casi como una construcción. Quizás lo más cómodo a veces para la persona es decime qué tengo que hacer. Claro. Y bueno, el psicoanálisis hay un segundo tiempo para poder plantear, bueno, qué se hace, pero en un primer tiempo hay que, no parte de la idea que yo sé lo que es mejor para el paciente, es una ética diferente a la del psicoanálisis. Y en especial por partir de que hay algo que proviene de lo inconsciente, de lo que quizá ni el paciente tiene idea. Entonces en ese sentido, y aparte de partir de mi experiencia, de encontrarme con el proceso mismo de cómo llega una persona, y porque a veces el ser humano es complejo y cree que ama cosas que no ama, o cree que odia cosas que en realidad ama, o cree que en realidad lo que tiene que hacer es poder que lo ayuden a sostener un matrimonio, cuando en realidad hace ya tiempo que no lo quiere sostener internamente, o al revés. Lo quiere sostener, pero hace todo para romperlo. Entonces hay un nivel de engaño en el que vive el ser humano, todos, digamos, y que requiere todo un proceso como un espejo. Para verte de la espalda necesitas de cierto espejo, digamos. Y bueno, el psicoanálisis plantea ese nivel de complejidad en el ser humano. Bien. Gastón, la verdad que tengo muchísimo para preguntarte y quiero aprovecharte al máximo. Fuera de micrófono, el otro día estuvimos charlando sobre los niños, ¿no? Me gustaría que antes del cierre de este programa nos dejes un poco de luz y una idea de lo que es la infancia, porque bueno, se habla mucho de exceso de medicación muchas veces en los niños, de patologización. Sí. Entonces, por ahí, ¿cómo encararíamos esto? Bueno, a mí me parece fundamental, más allá de las cuestiones subjetivas que uno habla, es poder hacer un análisis de la época en que vivimos y los postulados y los discursos que andan dando vueltas, digamos. Particularmente a lo que asistimos con el desarrollo de la ciencia es que hay cada vez una creciente desarrollo de clasificaciones psiquiátricas, y que muchas veces, y ahí por ahí es la pelea, incluso dentro de los mismos psiquiatras, no solo del psicoanálisis, de empezar a tomar quizá cuestiones que son efectos o mecanismos o procesos psicológicos normales, como puede ser el de un duelo, o puede ser un niño que está en formación, que puede ser movedizo, puede tener, bueno, un montón de cuestiones que no es obvio que un chico tenga atención en la escuela, porque eso requiere de que el chico se adapte, un montón de cuestiones que son tomadas desde cierta parte de la psiquiatría, no toda, y que son pensadas como diagnósticos de patologías. Entonces, hoy en día los últimos manuales de diagnóstico plantean, por ejemplo, que un niño que se opone demasiado a sus padres o que es un poco rebelde, lo plantean ya como un trastorno mental, ¿no? El trastorno posicionista, por ejemplo. En ese sentido, lo que muchos psiquiatras, psicólogos están en contra es de este movimiento por el cual cualquier cosa puede pensarse como patología, y rápidamente se deposita en el sujeto, en el niño, un problema que muchas veces es localizado, un problema en el cerebro,
y rápidamente las maestras o los padres van a consultar a un neurólogo sin siquiera hacerse la pregunta de qué le pasa al niño, qué le pasa en la familia, qué le pasa en el ámbito educativo. Es un movimiento que muchas veces tiende a patologizar y por lo tanto medicalizar, o sea, quizá la utilización de medicación en casos donde en realidad es un chico que está en formación, que quizá necesita otros apoyos, pero no necesariamente depositar la causa en su cerebro, sino quizá hay una situación, es decir, que hay una lectura muy biologicista y que reduce la causalidad del sufrimiento de los niños en el cerebro, que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia, que es muy bueno, pero que muchas veces ciertas partes de la cultura, y quizá que también tienen que ver con el mercado de medicación y un montón de cuestiones, generan un discurso que tiene efecto en los padres, porque los padres hoy en día llegan y dicen, bueno, mi hijo tiene, y mencionan 3 o 4 trastornos, como sin lugar a dudas, cuando en realidad quizás el niño presenta una dificultad puntual que tiene varias manifestaciones. Bueno, no, los padres vienen diciendo, mi hijo necesita esto, entonces necesita medicación. Bueno, me parece que es un desafío que tenemos actualmente, tanto los psicólogos como los psiquiatras y diversos ámbitos de la salud mental, de poder complejizar lo que es el niño, volver a pensar lo que es un niño, y en especial porque también los postulados exitistas de la época le depositan al niño demasiado, ¿no? El niño tiene que ser eficiente en la escuela, es casi como una máquina, tiene tantas actividades como el adulto, y se olvidó que el niño necesita jugar, pero necesita jugar porque se constituye en el juego. Y a veces se está mucho más preocupado si el niño quizá no tiene cierta eficiencia, que para los adultos sería interesante, en lugar de preocuparse porque el niño no está jugando, o porque no hay vínculos o experiencias de intercambio entre los padres y los niños, ¿no? Bueno, y entre eso se suman varias cuestiones, ¿no? El tema laboral de los padres, de ser cada vez más productivos, que dificulta mucho encontrarse con los niños, y los niños entonces quedan con los videojuegos, por ejemplo, que no es un problema del videojuego, sino el problema es que cumple la función del videojuego de callar para que el padre pueda seguir trabajando, por ejemplo. Es en esa medida que la televisión o el videojuego puede ser un problema, pero no en sí la televisión, por ejemplo. Bien. Gastón, ¿con qué franja etaria te sentís más cómodo trabajando? Viste que hay algunos psicólogos que dicen, no, con los adolescentes no me gusta trabajar, con los niños tampoco, solo trabajo con los adultos o viceversa. En mi caso, yo empecé trabajando en la clínica con adultos, pero rápidamente surgieron demandas con niños, siempre estuve intrigado por esa parte de la aplicación de la clínica, y bueno, rápidamente me empecé a formar en una maestría, y bueno, básicamente hoy en día atiendo niños, adolescentes y adultos, obviamente representan mundos diferentes, pero en mi caso, con ambos. ¿Te gusta sí, todo, digamos? Justamente porque con los niños uno tiene una complejidad diferente a la de los adultos, entonces representan preguntas interesantes en cada caso, diferentes. Bien, Gastón, realmente ha sido un placer que nos cuentes todo esto, has erradicado varios mitos y nos has brindado muchísima información y muchísimo conocimiento. Aquí en la localidad de Armstrong, ¿dónde estás trabajando? Y también estás en Rosario durante la semana, ¿verdad? Sí, estoy lunes y martes en Armstrong trabajando, estoy en los consultorios de Monsalvo, en los consultorios de Namasté, también estoy en un proyecto con Paola Franceschi para atención de niños. Y el resto de la semana estoy en Rosario, estoy en un lugar interdisciplinario con otros profesionales que atendemos niñez, y en mi consultorio también privado, donde bueno, también atiendo adultos, niños. Bien, bueno, yo te agradezco muchísimo tu participación, y te comprometo, dentro de 2 meses seguramente van a salir muchísimas temáticas y vamos a estar charlando. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Graciela. Gente, se nos fue el programa. Sigan escribiéndonos a prevencionsalud24@gmail, y dentro de 7 días los esperamos aquí, en el mismo lugar. Adhieren a este programa Estudio Contable Leonardi y Pagliero, García y Olivero, el lugar que todos eligen. MC Muebles, www.mcmueblesweb.com.ar. Osvaldo Zampili e Hijos Neumáticos. Municipalidad de Armstrong. Gestión Verdequia. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Armstrong Limitada. Susocufia y Asociados. www.susocufia.com.ar.
com.ar.